Sé que de verdad que pues, el Señor es soberano en todo tiempo y tiene poder y dominio en todo momento de nosotros, de lo que vamos a hacer, y cuando nos ponemos a servirle, Él va a ordenar. El tema de la prédica de hoy se llama ansiedad. Pero cuando lo estaba estudiando, y es un tema que tengo también de tiempo poco desglosado, me venía a mi mente algo muy importante. Pues para poder hablar de la ansiedad, sí, pues es porque queremos salir de ella, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí no ha sentido ansiedad? Sí, la ansiedad es algo que hasta se hereda. Sí, fíjense que mi mamá es ansiosa y mi abuelo era ansioso, tanto que era dependiente del clorazepam. Y todos los días tenía que tomarse una tableta entera porque si no entraba en una desesperación. ¿Por qué? Porque esa droga lo tranquilizaba. Pero bueno, sí, todos debemos de observar qué acontece. Fíjense que hace como poco más de 2 años, todos los días le decía: Señor, has sido bueno conmigo, Padre, me has bendecido, tengo una familia, estamos tranquilos, pero quiero que me libres de la ansiedad, Padre. No vivo tranquilo por esta ansiedad. Entonces sabemos bien que el Señor nos da instrumentos para combatir el mal. Le digo, pero si nosotros no tenemos el discernimiento de poder distinguir cómo acontece esta ansiedad de nosotros, no vamos a poder salir avantes. Y antes de entrar bien al desplayado de la predicación, hay algo importante. Todos sufrimos contiendas del mundo sobrenatural, que es el mundo de tinieblas, sobre nosotros. Unos sufren ansiedad, otros depresión, sufrimos indiferencia, sufrimos las consecuencias del adulterio en nuestras vidas, ya sea en calidad de esposo, de esposa, pobreza, enfermedad, todo lo que nos pasa. Y queremos encontrar una solución y muchas veces acudimos a Dios para eso. Pero aquí lo importante de notar es que ¿por qué a veces hay fruto y a veces no hay fruto? Hay que entender primeramente que nada, que el Señor es soberano. Y hay veces que hay cosas que no pueden remediarse porque no está en nuestra voluntad, sino está en la voluntad de Dios. Pero otras tantas sí se pueden remediar y tienen solución porque nos vino a salvar y a libertad, ¿sí?, el Hijo de Dios. Pero me venía a mi sentir, y cada vez que estudiaba, el hecho de que mucha gente dice: es que oré, es que clamé, es que reprendí, pero no vino nada, ni pasó nada. No tuve respuesta. Sabemos bien que esa es la realidad en muchos casos. Pero ¿qué acontece? Acontece que cuando tú reclamas todo esto, lo reclamas porque el reino de Dios ha venido a nosotros. ¿Sí? Y lo reclamamos porque lo queremos. ¿Pero para quién son estas cosas? Para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se deben de comportar como hijos obedientes. La obediencia trae el fruto de ser hijo de Dios. Y si yo ando desobediente, nunca voy a poder acercarme a pedir el reino de Dios ni la herencia, porque ya no pertenezco yo al gremio, al reino de Dios en calidad de hijo. ¿Sí me explico? Vamos a hablar de ansiedad. ¿Qué entienden por ansiedad? Díganme. ¿Quién ha sufrido ansiedad? Todos hemos sufrido ansiedad. ¿Sí? ¿Qué piensas? Un ejemplo de ansiedad. Si sale un hijo tuyo y no sabes cómo sale ni qué anda haciendo, y tú estás con temor. ¿Qué va a hacer de este muchacho? ¿Qué va a hacer de esta muchacha? ¿Con quién se juntó? ¿Qué va a pasar al rato? Ahí tenemos un conato de ansiedad. ¿Nos viene qué? Una opresión. A través de esa incerteza de qué le va a pasar, y ahí llega algo que se llama miedo. Y se introduce ese miedo, y ese miedo nos viene a oprimir. Nos empieza a faltar un poco el trabajo, o las cosas suben, y antes de que no tengamos para comer, ¿qué sentimos? Ansiedad, desesperación. Nos viene un miedo que dices: me voy a quedar sin dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Están de acuerdo? Empieza por ahí unas noticias de que hay tal virus. Ve que ahora los medios, sí, las redes sociales se dedican a eso, ¿no? A meter miedo, ¿no?
tú no sabrás lo que le pasó, ¿no? Y se le cayó la cara y cosas así que son mentiras. Pero ya viene ¿qué? Y nos entra un miedo. Muchas veces nosotros, si tenemos miedo, ¿y cómo vamos a morir? Y no me quiero morir. ¿Sí? Y ya mero. ¿Sí? Y ya me estoy viendo mal y ya cuántos años tengo y me voy a morir. ¿O no? Simplemente nos subimos al camión y dices, este viene bien duro, a ver si no nos toca. Y todo el tiempo somos objeto de esta ansiedad, de esta tribulación. Yo fíjense que en lo personal ha sido una lucha muy grande contra la ansiedad. ¿Por qué razón? A mi mamá luego le molesta que yo hable de esto, pero qué bueno que hoy no vino, está de viaje. La verdad, porque todavía el último round fue en diciembre. Porque empieza, si cuando yo les hablo de mis cosas, pues es porque ya lo viví. Yo creo que ningún médico puede dar clase de cirugía si no ha hecho una, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No puede ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué acontece? De que yo adquirí la ansiedad de mi mamá. No la adquirí de mi papá. Mi papá era un hombre que pasara lo que pasara, disfrutaba su comida y estaba, como dirían, bien concha. Pero mi mamá no. Teníamos carencias. ¿Por qué? Porque había una familia disfuncional en la cual no existía, no gobernaba Cristo. Y de repente papá se salía con sus amigos y mamá, córrele porque se lo va a gastar y después ¿qué vamos a hacer sin dinero para el gasto? Ay, madre mía, era su palabra. Yo hasta le digo a mis hijos, no lo hagan, me quedé traumado. ¿De verdad? Y le decía, oye, si de verdad que te empieza el miedo, ¿qué vamos a hacer? Madre Santísima, ¿qué vamos a hacer? Hasta invocando otras cosas, ¿verdad? Ahora que pasó, en diciembre yo estaba haciendo una prédica y me dice, oye, ¿y si les parece mal que pongas puros ejemplos tuyos? Digo, ¿y si les parece bien porque sí lo viví y no es un supuesto que no tenga sustento? Ya deja de meter miedo, madre. No me lastimes. No te lastimo. Pero el miedo te lo metió tu papá, mejor juntos vamos a salir de esto. Vamos a repudiarlo, ya basta. Y me la llevé a mi privado, tengo una oficinita en la casa de ustedes. Y la llevé y le digo, ya basta, no te ofendas, pero tú también has sido víctima de ese miedo. Un día atropellaron al perro y me encuentro a mi abuelo ya de 90 años diciendo que la desgracia había llegado a su familia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tenía miedo. Se murió y su cama era muy sencilla y no tenía ni siquiera unas buenas cobijas, pero sí tenía el dinero en el banco, miedoso de que iban a comer después. ¿Sí me explico? Miedoso siempre de qué vamos a hacer. Nos lo vamos a gastar y después qué vamos a hacer. Porque no tienes, algo que vamos a descubrir que es el enemigo de la ansiedad y el miedo, que es la fe. Pero así pasa, estamos llenos de ansiedad y de dudas. Nos da miedo. Cualquiera viene y mete una intriga que provoca miedo y ansiedad. Cuando yo empiezo a decirle, Señor, ya no quiero vivir con ansiedad, clamo a Cristo. Pero le digo, enséñame qué es. Enséñame qué es para poderlo reprender. Y tras orar y razonar, me vino el discernimiento que es miedo puro. Un miedo que a todos lados se acomoda. Si nosotros ponemos en el sartén aceite y le prendemos, ¿qué tenemos? Aceite hirviendo, ¿no? Y que lo que echemos ahí, ¿qué va a pasar? Se va a freír, aunque sea la mano, ¿verdad? Y no es alimento, ¿verdad? Pero sobre todo se va a freír. Entonces, el aceite hirviendo sirve para freír todo, ¿verdad? Y el miedo puro se acomoda en todos lados, como tal en su estado puro. Y el miedo es un instrumento de Satanás. Vamos a hacer un poco de estudio. La ansiedad para los hebreos, lo más cercano a la palabra que la define es deaga. Y eso significa deaga. Y esto significa derretirse. Cuando ellos sienten tribulación por ansiedad se refieren a deaga. O sea, están que se derriten por miedo. Y no está muy lejos de lo que hemos sentido, ¿no? Estoy que me derrito porque tengo miedo. Vamos a Mateo 14, capítulo 14, versículo 25 al 31.
¿Ya lo tenemos? Mas a la cuarta vigilia de la noche si Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué venía el Señor? Venía caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo? Empezó a caminar. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ya vimos que Pedro, ya había empezado a caminar. ¿Y qué lo atacó? El miedo. Y ahí el Señor nos revela qué es lo contrario al miedo. ¿Por qué el miedo lo atajó? Porque tenía poca fe. Contrario al miedo es la fe. ¿Cuál es el enemigo del miedo? La fe. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe. Y el miedo ya sabemos que es un sentimiento ¿qué? Inmundo. Es un espíritu inmundo y te lo vamos a ver. Pero voy a hacer un parámetro. Fíjense que les voy a contar una pequeña anécdota. Mi hijo tiene 16 años. Cuando nació en mayo. Y siempre, un tiempo tuvimos muchos problemas económicos, porque la verdad es que no había de dónde tener una economía sustentable. No teníamos casa, nada más tenía un vehículo, mi patrimonio, y pues vivíamos al día. Y pues yo estudié Derecho, siempre se los he repetido, y ando buscando uno donde se va a acomodar. Pues quieres tener las cosas del mundo, ¿no? Sí, y tener una solvencia que te sirva. Me acuerdo bien que estaba yo aquí en el Estado de México trabajando por un partido político que ya tenía mucho tiempo que había quedado, sin decir nombres. Y trabajaba, fíjense hermanos, trabajaba sin honorarios, por la promesa de un salario. Ay, sí tenía fe, ¿no? Me iban a dar un hueso. Y la verdad que había unas gentes ahí, sí, porque si digo el nombre van a saber inmediatamente quiénes son, que nos humillaban. Y estaba un amigo mío, muy mi amigo mío, sí, mi compadre, estaba conmigo, éramos jóvenes. Y llegó un momento en el que me cansé y me arrepentí. Y dije, Señor, perdóname. Perdóname porque he hecho lo incorrecto, Señor, he depositado mi confianza en estos hombres. Y llegó esta persona y me dijo, no te vayas porque te va a ir muy mal. Al rato, ¿dónde vas a encontrar trabajo? Y ahorita menos. Y acaba de nacer tu hijo, que acaba de ser mi hijo Francisco. Yo dije, no, perdóname, Señor. Perdóname porque yo confié en esta gente, Señor. Y todavía vino una persona a meterme, ¿qué? Miedo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé bien, Señor, que aunque, Señor, pase lo que pase, tú nunca vas a fallar y yo me he ido con estos. Sí, y en lugar de entrarme ansiedad, hermanos, me entró paz. Y llegué y le pedí perdón a mi esposa y a mis hijos. Y ahora ellos no sabían de qué les pedía perdón, pero si era yo responsable, porque lo que hace uno, acarrea y lleva a sus hijos. Dije, perdóname, Flaquita, perdóname, bebé, Paquito, le besaba sus manitas. A mi hija, ¿por qué razón? Porque yo era responsable de llevarlos a eso. ¿Y saben qué, hermanos? Si vi tanta soberbia que estos señores de este gremio político perdieron todo. Perdieron todos los municipios. Y yo me fui al otro día a trabajar. Agarré mi coche, tenía un bochito,
y me fui muchito a los juzgados a buscar trabajo, y en lo que todos ellos ya estaban sin trabajo, el que tenía trabajo era yo. No era de rico, pero y teníamos que comer. Al final de cuentas el Señor fue fiel. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué vino? Quiso tentarme otra vez, ¿qué? La ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vino, esto me estaba acordando justamente, es un ejemplo muy grande, ¿no? Porque vino, ¿qué? El miedo, decirme, ¿qué vas a hacer? Te va a ir mal. Entonces me dijo esta persona, que aprecio mucho, que tengo mucho cariño, me dijo, te va a tocar una lección de vida. Le digo, no, lección de vida me va a tocar por desobediente. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por ser desobediente, Señor. Y hoy por hoy todavía me acuerdo y digo, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Vamos a seguir. Sí, vamos a Romanos 10, 17. Yo no sé, pero creo que la predicación hoy va a ser poquito de ansiedad y va a ser otra cosa. Sí, así el Señor manda. Romanos 10, 17. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. La fe, ¿por qué es, hermanos? ¿Por oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Pero aquí les vengo comentando en este último ejemplo que les puse de mi vida. ¿Cómo andaba yo en ese momento? ¿En obediencia o desobediencia? Desobediencia, hermanos. Y de verdad que si ya sabemos que el enemigo, ¿sí?, de la ansiedad es la fe, ¿cómo vamos a adquirirla? Por el oír la palabra de Dios. Vamos al Evangelio ya que dijimos de Juan, capítulo 5, versículo 37. Mas yo tengo mayor testimonio. Sí, perdón, aquí estoy. Juan 5, 37. Perdón. También el Padre que me ha enviado a dar testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es el mandato de nuestro Señor? Escudriñar la Escritura. Podemos hablar de mil cosas, hermanos. Vamos a hablar de liberación, de renovación, de volver a nacer, de limpieza. Sí, podemos hablar de justificación, de todos los temas de la herencia que nos ha dado el Señor. Pero, ¿para quiénes son estas cosas? Para los que van a obedecer. O sea, ustedes, y me refiero a quien ve este video allá en su casa, porque gracias a Dios han tenido mucho éxito hasta en otros países. Sí, me refiero a que ninguno va a tener las cosas de Dios si no está en obediencia. O sea, te presentas, es que yo vengo por esto. Miren, hermanos, hay una cosa importante. Todas las iglesias ya que hay aquí o congregaciones que no honran a Dios, porque eso no es honrar a Dios, se presentan y mucha gente, vamos por el tal pastor porque el Espíritu Santo lo ocupa. ¿Quién es intermediario para con el Señor? Cristo, el Hijo de Dios. No es el pastor. Y van a eso. ¿Por qué? Porque son flojos, porque no quieren hacer lo que les toca hacer. Yo les predico la palabra. Cada uno de ustedes tenemos la obligación de llegar a casa y volver. Por eso estamos subiendo, agarrar mi Biblia y ponerme a estudiar. Porque no es Francisco el que es el intermediario, no. Nosotros somos personas que compartimos y evangelizamos y hasta ahí. Es directamente la relación con el Señor. Y el que no escudriña no va a tener las cosas de Dios. Es el primer mandato para tener fe. Te manda ¿qué? A escudriñar la palabra, y de ahí vas a adquirir ¿qué? La fe. Y si estoy ansioso, que es una forma muy horrible de vivir con miedo, no se me va a quitar si no empiezo a hacer la voluntad de Dios. Así es simple. ¿Me explico? Seguimos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda un devorador? Casi siempre tocamos mucho este versículo. Rugiendo. ¿Infligiendo qué? Miedo. Y anda viendo a quién devorar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así anda este. Y nosotros debemos de entender que esta es la táctica de Satanás, meter miedo. Muchas cosas no las hacemos por miedo, ¿o no? ¿Cuántas veces ni siquiera nos defendemos en nuestras propias condiciones por tener miedo? ¿Cuántas veces no queremos ni orar? Miren, hermanos, este es el adversario. Yo creo que todos hemos sentido cuando estamos orando, cerrando nuestros ojos, y cuando estamos teniendo acercamiento con el Señor por su misericordia y por su Santo Espíritu, que viene y te oprime y sientes así. ¿O no? ¿Es de verdad? ¿Es así? Y así anda. O sea, la ansiedad únicamente es una consecuencia del miedo. Pero el miedo tiene múltiples frutos negativos. Uno de ellos es la ansiedad. Pero el otro, cuando llega así, te oprime el inmundo con miedo, pues no estás ansioso, sino que ya interrumpió lo que estabas teniendo con el Padre, con el Hijo, con el Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene con la ansiedad y te ataca con miedo, todavía ni ha pasado. Hay cosas que no van a pasar. Sin embargo, ya estamos dando por hecho que van a pasar. Y en lugar de disfrutar la vida que Dios nos dio, estamos siendo objeto de este miedo que calcina. Yo muchas veces, fíjense nada más, la ansiedad fue tan grande en contra de mi vida, este ataque, que decías, me compré esto. Y en lugar de disfrutarlo, decir, me gasté lo que tenía y si después lo ocupo para la comida. Hermanos, nos hemos visto duras, tengo 20 años de casado. Antes de eso, aunque trabajaba, mi papá me mantenía, me hacía uno guachón. Pero cuando tuve que mantener a mi familia, nunca nos faltó. Que sí, comprábamos muchas veces barato. Comprábamos bisteces rancheros y piernitas así que parecían de pajarito. Pero comimos, y miren, mis hijos han crecido, no pasó nada. No pasó nada. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso. Aunque andábamos en desobediencia, vino ¿qué? Siempre el Santo Espíritu a protegernos. Vino la mano del Señor bondadosa a proveernos. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que todos hemos dado un testimonio, nos las vemos duras, pero no falta qué comer. ¿Sí? Nos vemos duras las cosas y, pues bueno, pues el Señor de una u otra forma nos ha hecho fuertes, nos ha hecho fuertes, nos ha respaldado, ¿no? Vamos a ver. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. ¿Por qué nos ha dado? Sí, porque nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. De aquí hay que denotar que tenemos 3 elementos, 3 tipos de espíritus. Sabemos bien que estos espíritus no son espíritus autónomos, sino son todas manifestaciones del Santo Espíritu. El espíritu de amor es esa influencia que se transmite en amor del Santo Espíritu. ¿Quién es? Cristo cuando se fue dijo, no los dejaré solos en la orfandad. Oraré al Padre para que les dé ¿qué? Un consolador. ¿Y el consolador quién es? El precioso y Santo Espíritu. Y ese manifiesta en espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio va a dudar de cualquier situación. ¿Están de acuerdo? Va a dudar. Una persona que no tiene amor, pues está vacía. ¿Y el poder de quién viene? Del Santo Espíritu. Cantamos una alabanza. No me dejes salir sin tu presencia. Tu Santo
Espíritu. David en el Salmo 51, ¿qué le decía al Señor? Que no se aparte de mí tu Santo Espíritu, porque sabía las consecuencias de... ¿Quién es más grande, el que está dentro de nosotros o el que está afuera? Estamos llenos del Santo Espíritu para los que somos hijos de Dios. Claro, para los que menosprecian y desprecian, si lo que el Señor nos ha dado, pues obviamente son reos. Reos es presa, ¿verdad? Es un reo. Perdón, porque luego me dicen que utilizo mucho lenguaje de que yo sé, pero somos reos ¿de quién? Del inmundo, de su reino. ¿Sí me explicó? Bueno, seguimos. Satanás es un sujeto rebelde de Dios. Ya hemos leído en Ezequiel capítulo 28 que nos da una reseña más o menos de él. No hay más escritura de él, hay poca, pero con lo que nos da el Señor tenemos, porque ¿quién nos ha de enseñar más después de Cristo? El Espíritu de Dios. Satanás no es omnipotente ni es omnipresente, pero sí tiene una estructura en donde él comanda todo y está lleno de varios grados. ¿Qué nos dice Pablo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y mucha gente quiere descifrar qué es una hueste, qué es un principado. Lo importante es que estos sí están organizados y que tienen un equipo. Y estos tienen, pues desde antes de que fuera la creación de nosotros. Y todo el tiempo se la pasan, ¿qué? Acechando. Mucha gente les ha llamado demonios generacionales, ¿no? Sean demonios generacionales o no, ellos han estado presentes desde antes de que nosotros naciéramos, nuestros padres, nuestros abuelos, y etc. No, Satanás no puede saber qué tenemos por dentro. El único que puede tener conocimiento es el testigo del Señor, que es el Santo Espíritu. Pero sí están vigilando y saben de qué carne somos. ¿Sí? ¿De qué carne somos? De la de nuestros padres. Y de verdad que yo les digo, siempre les he dicho, y esto es un parte del estudio científico, todo el conocimiento parte de la observación. Ustedes vean, los que tienen hijos, los que tienen nietos, sobrinitos, todo lo que haya, los observa uno y de repente dices, ay caray, este se parece a Sutano, ¿a poco no? Pero ya está muy lejos, sí, pero eso, la sangre se transmite. ¿Y por qué les decía el ejemplo de mi abuelo? Ansioso, aunque tenía su economía y tenía de dónde vivir, siempre tenía miedo a la miseria, porque fue muy pobre de chico. ¿Qué vino? Esta pobreza lo impactó, ¿para qué? Para que toda su vida tuviera inseguridad producida por él, miedo. ¿Y esta a quién se transmitió? A mi mamá. ¿Y mi mamá a quién se transmitió? A mí. ¿Sí? Luego nos enoja cuando nos dicen nuestras cosas, pero no son nuestras cosas, es la realidad. No hay que enojarse. El que se enoja, pierde, ¿no? Mejor hay que entenderlo. ¿Para qué? Para superarlo. Es más fácil decir, sí somos esto, que se nos quite, vamos a pedirle a Dios que nos limpie, que nos renueve. Tenemos que corregir las cosas que han pasado. Muchas veces uno observa un hijo o una hija y dices, ay caray, yo me ha tocado convivir con muchachos que son tan mentirosos que dices, pero no es posible, o sea, no pueden contenerse una sobre otra, que ya no pueden ser congruentes. Pero uno conoce a la mamá, al papá o hasta los crió la abuelita y dices, de aquí vino, porque es lo mismo. Se transmite. Satanás sabe cuáles son nuestros miedos. Cada quien debe saber cuáles son sus miedos. No lo confiese, porque eso debe confesarse únicamente a él. Señor, en lo secreto, calladito, el Espíritu vive dentro de nosotros. Por dentro, Señor, a mí me da miedo esto. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo tenía mucho miedo antes de mis hermanos que andan en motocicleta. Y decía, híjole, un día les va a pasar algo. ¿Sí? Y pues trataba de, no sé, hacer mil cosas para que utilizaran mejor un coche o lo que fuera. Y la verdad aquí acontece de que quería hacer lo que no me correspondía. Y sufría. Tenía ansiedad por el subjetivo. Hasta uno de ellos le dio un coche para que se fuera. Le decía, no te vayas en la moto, toma un coche, vete, yo te lo doy. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo decía, ¿y si se muere? ¿Y qué va a hacer de los niños? No, pues los tengo que cuidar yo, son mis sobrinitos. Hasta que el Señor me libró de ese miedo.
¿Y qué vino? Vino la fe, la certeza. No sabemos qué vaya a pasar, pero sí sabemos que lo que va a pasar es voluntad del Señor. ¿Sí? Cuando empezaron mis hijos a crecer, me daba miedo que interactuaran con el mundo. Hay veces que nosotros tenemos una cuestión que nos oprime de esta manera, que no queremos sacar ni a los niños al mundo. ¿Qué pasó? Que empecé a orar a Dios. Ahora que dejo a mi hijo en la escuela, a mi hija en la escuela, lo primero que hago, ¿qué? Es bendecirlos. Y siempre les digo, hijo, no salgas sin decirle al Señor que te dé permiso. Dile, Señor, como decía David, no salgas si no salgo con tu presencia. Y lo bendigo en el nombre del Hijo de Dios, porque es lo mejor que puedo hacer. Y eso me produce fe. Y esa fe que mitiga en mi persona la ansiedad, ¿sí? Y me ayuda a resistir el miedo de la opresión que viene Satanás sobre mi vida. Y el Señor me ha liberado. Creo que los últimos tiempos sin miedo han sido los mejores de mi vida. ¿Sí? De verdad, hermanos, ustedes saben bien, no soy el único, estoy seguro. ¿Qué pasa cuando viene el miedo? Las tripas, hasta vas al baño, ¿a poco no? En lugar de esos laxantes que venden, deberían de capsulitas de miedo. Te tomas una y vas al baño. De verdad que sí, o sea, sí pasa. Está uno pensando, ¿qué va a hacer de mi hijo? Anda mal. Bueno, empieza a orar. Empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a Éxodo 34:7. Desde el 6. Aquí el Señor, recordemos, está dictándole las leyes y sus ordenanzas a Moisés. Sí, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros aquí hacemos una cuenta, hágala y verá que da 7 generaciones, porque es de los hijos sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos. Ahí se evita 4. ¿Vale? Pero ¿qué dice? La iniquidad de los padres sobre los hijos. Mucha gente le llama, busca el sustento de las maldiciones generacionales. Sí existen. Pero esto no son maldiciones generacionales, sino simplemente se transmite, sí, a través de la sangre, como lo dice Levítico, que la vida está en la sangre, se transmiten las formas de ser. Miren, hoy por hoy, digo, Dios, de verdad, si algo a mí me gusta en la vida es observar. Yo tengo un perro ahí en su casa, ustedes, se llama Arnold, es un gran danés. Es un perro que es tremendo, tremendo, de verdad, tremendo. Todo el mundo le pone la pata, lo domina, pues está muy grande, pesa como 90 kilos. Pero tuvo sus hijitos y la perra es muy bonita, es más bonita que él, tiene mejor, todo está mejor. Pero en realidad los perros parece que se reprodujo solo, todos iguales. Hembras y machos, igual brincan igual, chillan igual, todos tienen los mismos hábitos. Y digo, caray, ¿qué es lo que pasa? Que es dominante, ¿verdad? Observen que por lograr las cosas malas dominan más que las buenas. Si todo lo que no nos gusta de lo sacaron los cachorros. Y así pasa con nosotros. Todo, dicen, por eso se ha dicho, ¿no? Que lo que no has de querer en tu casa lo has de tener. ¿De verdad? Y aquí acontece esa situación. Si Satanás y su reino de tinieblas no es que sepan en nuestro interior, sino que saben, el papá es así, el abuelo es así, vamos a oprimirlo con este sentimiento a ver qué reacciona. Mira, nació más susceptible al miedo, de aquí lo vamos a agarrar. Sabemos bien que es un devorador. Ya hemos platicado que el devorador que agarra al ciervo que está cojito, ¿verdad? Sí, al más amolado, y de ahí le sigue, ¿no? ¿Cómo le hacen las gallinas cuando ven un pollito que ya tiene, los pollitos, cuando ven uno que ya tiene un hoyito? Esos pollitos, todo el mundo los ve muy tiernos, pues son bien asesinos, ¿eh? Pío, 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 hasta que se lo echan, ¿a poco no?
Donde tiene la herida, ahí le siguen dando. Así es Satanás. Así es su reino. Así son todos los inmundos que siguen con él. Buscan nuestras debilidades y inyectan ¿qué? Miedo. Aquí viene el punto esencial. Yo les hablaba en la mañana que estamos platicando antes de iniciar el culto con mis hermanos acerca de los recursos. Un recurso es una palabra que puede ser muy técnica, ¿no? En los juicios utilizamos un recurso para defendernos. Todos hemos ocupado recursos, aunque no sepamos cómo, por qué se llaman así. Si alguien te está reclamando algo y tú le sabes algo, ¿qué dices? Se lo echas en cara, pero tú quién eres, acuérdate que hiciste y ¡zas! Ese fue mi recurso, ¿no? Y entonces hasta ahora sí lo callé, ¿no? Pero les pongo un ejemplo, si se está incendiando algo, vamos a buscar con qué apagarlo, ¿verdad? Y muchos van a buscar ¿qué? Un trapo para apagar el fuego, se apaga a trapazos, ¿qué? Ahogándolo. También se apaga con agua, con un extintor, arena. ¿Qué tenemos? Tenemos que voltear a ver qué recursos tenemos. El Señor nos dio muchos recursos, nos dio muchísimos, ¿sí? Pero obviamente estos son para los que son obedientes. Por eso yo les comentaba, y ayer estaba haciendo mi prédica, y justamente hablaba con el obispo, con el pastor Ángel Mario en la mañana, de las congregaciones, y me decía algo muy claro, que ninguna congregación y desde la familia y la vida de todos los congregantes va a ser próspera hasta que aprendamos a obedecer. Todas las cosas le son dadas a los obedientes. ¿Quién es el Hijo de Dios obediente por excelencia? Yahshua, Jesús. Sí. A mí me gusta decir Yahshua porque es su nombre, pero también Jesús. El Señor sabe quién es, el Señor lo sabe todo. ¿A quién clamamos? ¿Verdad? Sí, efectivamente, eres obediente por excelencia. Vino y obedeció, se entregó, se humilló hasta lo más bajo. ¿Y cuál fue su recompensa? Que el Señor lo exaltó a lo sumo. Ese es el método del Señor. Obedece hasta las consecuencias y yo te voy a exaltar. Y eso es para todos nosotros. Ninguno, que no obedezca, va a tener derecho a los recursos. Y ahorita vamos al fundamento. Dices, pero es que yo oré, pero es que yo clamé. Sabemos bien que la misericordia de Dios muchas veces nos mantiene a flote por su bondad. Pero en realidad, dices, pero ¿por qué no tuvo frutos? Pues porque andas mal, porque no obedeces. ¿Sí me explico? O sea, es algo bien complejo, pero a su vez fácil de entender. ¿Hago o no hago la voluntad de Dios? Vamos a Efesios 2:1, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nos habla ya de un espíritu, ¿eh? ¿De qué espíritu nos habla en el versículo 12? No nos habla del espíritu de desobediencia. Nos dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu del príncipe del aire. Es el espíritu de Satanás. ¿Ya vieron? Para los hijos de obediencia, ¿qué nos ha dado el Padre? Su Espíritu Santo. Dice el Padre, dice Yahshua, Hijo de Dios, rogará al Padre para que os dé el Espíritu Santo. Y para los que andan en desobediencia, opera el espíritu de Satanás, el enemigo. Estás cabroso, ¿verdad? Cuando andas en desobediencia, ¿quién opera? El enemigo. Simplemente, y esta es una palabra totalmente que estamos lanzando hasta donde llegue. El que no escudriñe la palabra anda en desobediencia. El que no la escudriña anda en desobediencia.
¿sí? Es la forma de oír la voz de Dios. Y es la fuente de fe. Fuente de fe es oír la palabra de Dios. ¿Y cómo la oímos según Juan 5:37? Al escudriñarla. Y la fe se confronta al miedo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron cómo es algo totalmente toral? Créanme que yo les puedo decir algo, y no lo digo yo, sino nada más estoy recurriendo a citar la palabra de Dios. El que no escudriña en la palabra de Dios no progresará, porque está en desobediencia. La otra vez me decían, haz la prédica más corta, y de verdad que sí hacerla más corta, pero pues, el que no se queda no tiene interés, no le importa. Si no tiene interés en esperarse unos 10 minutos más, menos va a tener interés en llegar a su casa y explorar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es la realidad. Hay una cosa importante, miren, este mundo es natural y sobrenatural. Sí, Aristóteles le llamaba física y metafísica. Físico es lo que podemos, ¿qué? Sentir con nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Gusto, oído, vista, tacto y olfato. Hay veces que el mundo sobrenatural se trasciende a estos sentidos. Como el espíritu de muerte se distingue por podrido, huele a podrido, a muerto. Pero yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Quédense como están. A ver, es un mero ejemplo, no digan palabra. Yo les voy a pedir que se levanten y que salgan allá afuera. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hasta ahí. Ya sientes. Yo quería ver quién iba a hacer y quién no. Qué bueno que lo intentaron hacer. ¿Dónde deliberaron salir? ¿En su carne o en su interior? En el interior. Y lo que delibera en nuestro ser, ¿es tangible o intangible? Intangible. Pertenece al mundo de lo sobrenatural y no de lo natural. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ¿quién manda? ¿Lo natural o lo sobrenatural? Lo sobrenatural. Y mientras nosotros estamos atribuyéndole todo lo que acontece a la carne, la carne nada más es el contacto, es la forma en que este mundo nos tiene comunicados, ¿sí?, de forma espiritual con lo carnal. ¿Sí? Pero ustedes todo lo que hacen lo deliberan. Y lo deliberan de forma que, sí, no tangible, sino en su interior. Yo no puedo ver sus sueños, ¿o sí? ¿Quién lo sabe únicamente? El que tiene el poder, que es el Espíritu Santo. Dios. Pues yo no puedo verlo, pero ustedes lo deliberan por dentro. Entonces se dan cuenta, las cosas que gobiernan el mundo no son naturales, son sobrenaturales. El mundo sobrenatural, sí, es, sí, aquel espiritual. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Vamos a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué? Celestes. Entonces no es en la carne, ¿verdad?, la lucha, sino es que en el espíritu, contra estos que son de carácter, ¿qué? Espiritual, más no carnal. Estos son los que están luchando contra nosotros, y nosotros tenemos, sí, queremos ser obedientes a el Señor y su Santo Espíritu. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces, ¿a qué voy? Y vuelvo a recurrir al tema. Era la ansiedad, pero se dan cuenta, si hablo de ansiedad, hablo de depresión, hablo de carencias económicas y hablo de todas circunstancias. ¿Cómo esperamos recibirlas del Señor si estamos en desobediencia? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que, en esta iglesia se tiene que llenar de gente llena del Espíritu de Dios. Y los llenos del Espíritu de Dios van a hacer la voluntad de Dios. De hecho, aquí, si yo espero en el Señor
que nunca más volvamos a ver a un pastor con idolatría, sino únicamente como una persona que está ordenando y que administra las cosas más sencillas, porque todo le pertenece al Señor, ¿sí? Y el Señor todo lo, ¿sí?, gobierna por medio de su Santo Espíritu. Todos, hermanos, que incluyentes, lean la palabra de Dios, la escudriñen como el Señor sí ordenó. Para que nuestra práctica sea: oye, hermano, yo te exhorto, descubrí esto. A ver, cuéntanos qué te dio el Señor. ¿Están de acuerdo? Óigame, si alguno de nosotros estamos ajenos o marginados para no recibirlo, el Señor, recordemos que no hace excepción de personas. ¿Ok? Vamos a Romanos 8, 16, 17. Miren que en la mañana me sentía tan mal, pero me metí a orar un rato y salí y me empecé a sentir más fuerte del resfriado que traigo. Gracias a Dios que es bueno conmigo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué somos? Herederos. Pero aquí hay una condición. Y vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es una condición? Es un acontecimiento futuro del cual depende el cumplimiento de otra para que surta efectos. Les voy a poner un ejemplo. A mi hijo le digo: mira, hijo, yo te voy a dar 500 pesos, pero me vas a lavar los coches. ¿Cuál es la condición para recibir los 500 pesos? Y según el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Hay condición o no? ¿Cuál es la condición? Padecer. ¿Y por qué? ¿Y cómo padeció el Señor? No nos está mandando a crucificarnos ni a recibir latigazos. El Señor padeció a causa de su obediencia. Vamos a padecer con el Señor a causa de obediencia. Las cosas de Dios son para sus hijos, y los hijos de Dios son obedientes. No hay obediencia. No hay, más bien, paternidad, ni hay herencia, sino somos, ¿qué? Obedientes. Dense cuenta que el reino de los cielos lo perdieron nuestros padres, me refiero a Adán y a Eva, a causa de desobediencia. ¿Me explico? Hay veces que uno ha discutido con alguien y esa persona no entiende porque le cree a otro. Y uno sabe la verdad. Llega un momento que le dices: pues vete con el otro porque tú a este le crees. El Señor le prohibió a Eva y a Adán comer de un árbol. Y llegó otro con engaños o no y les dijo: come porque no va a pasar nada. Hicieron lo que Él dijo. Entonces, ¿qué? A este obedecieron. ¿Están de acuerdo? Entonces en ese momento se entregaron a otro padre, al de desobediencia. Vino el obediente por excelencia, que es el Hijo de Dios. Y nos trajo al reino de Dios para ser obedientes. Mucha gente cuando comparte el Evangelio dice: es que Cristo te ama. Claro que te ama y está a disposición de que quiera ¿qué? Obedecer. ¿Me explico? Hemos de tocar el tema de la gracia, pero ante la gracia no nada más es el hecho de la bondad por el cual pagó por nosotros, sino que antes de que el Señor viniera no había Santo Espíritu para todos. Ahora hay Santo Espíritu para todos. Está el Padre para todos y está el Hijo para todos. Esa es la bondad. Porque antes era cumplir por tu propia carne y con tus propias fuerzas, pero ahora no. Ahora cumples por las fuerzas del que te las dio, del que te da su fuerza, de que mora en ti. ¿Me explico? No podemos más seguir hablando de temas como este. Si quieres sufrir, si quieres ser liberado del sufrimiento que te trae la ansiedad, empieza a obedecer. ¿Quieres salir de esa condición económica que te tiene mal? Empieza a obedecer. ¿Quieres que los que amas sean atraídos al camino de Dios? Empieza a obedecer. ¿Me explico?
Yo creo que es tajante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el versículo 17? Si es que padecemos juntamente con Cristo. Nos vuelve a referir que sea juntamente con Cristo, o sea, así. A ver, si ya no tengo ganas para caminar y llega alguien y me agarra del brazo, ¿estoy solo? No, es juntamente con Cristo, Cristo con nosotros, con el poder del Santo Espíritu. Vamos a Lucas 12:32. Desde el 31 y 32. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino de Dios. Dice, no temas, porque el reino de Dios le ha placido al Padre darlo. ¿Con quién llegó el reino del Señor? Con su Hijo. El que prepara el camino, que se llama Juan Bautista, o se llamó, ¿qué dijo? Arrepentámonos, porque ha llegado el reino de los cielos. Ya había llegado Cristo y estaba aquí. Nos es dado. Vamos a Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Para quiénes les dio potestad de ser llamados hijos de Dios? Para los que le recibieron. ¿Y el Señor a qué vino? Vino a morir por nuestros pecados, pero también vino a mandar. Toda la soberanía y la voluntad del Padre se ejerce por medio de su Hijo. Él es toda la autoridad porque le fue dada. Vino a gobernar. Quiero, a ver, vamos a enlazarlo con el final. Un tantito. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Desde el versículo 9. Creo que esta parte cada vez se me hace más fabulosa. Creo que no puedo pasar predicación si que razonemos el resultado de todo este tiempo, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados a él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, del cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra del testimonio de ellos. Esta palabra tiene múltiples acepciones. Hemos visto declarar y expulsar a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Pero el testimonio, ¿qué es? Es lo que nosotros transmitimos para que otros conozcan. Si yo llego y les digo, aquí estoy, ¿pueden dar testimonio de que estoy vivo o no? Que estoy presente. ¿Cómo vamos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Con la autoridad de su Cristo. Los que le venzan van a dar testimonio de que Él los gobernó. ¿Sí me explico?
Las cosas de Dios son para los hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios qué? Obedecen. Principio de toda reconciliación entre el hombre y Dios es la obediencia. Cristo vino a reconciliar al mundo con el reino de Dios, con el Padre. ¿Y cómo se mostró? Obediente. Y se hizo hombre para que fuera un hombre que en obediencia cumpliera la voluntad del Padre. ¿Cuál fue el principio? Y el principio de la ruptura, ¿cuál fue? La desobediencia, ¿o no? Y el hombre dejó de obedecer a Dios para obedecer ¿a quién? A Satanás. Por eso es que dices, bueno, es que yo quiero ser liberado de este miedo. Reprendí, oré y no tuve resultados. Claro, porque no eres obediente. Dices ser hijo de Dios y no lo eres. ¿Qué digo, Señor? En aquel día se me acercarán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios. ¿Qué más dice? Sí, y yo les mandé. Hicimos milagros, salvamos enfermos, creo, ¿no? Dice, y yo les diré que apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Qué digo el Señor? El que me confiese delante de mi Padre, delante de los hombres lo confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue lo negaré. A los obedientes los va a confesar el Señor. Porque cuando tú confiesas, el Señor te confiesa como ¿qué? Como el que obedeció, como el que hizo su voluntad. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Ya vieron que esta prédica casi se llama obediencia en lugar de ansiedad? ¿Ya lo tenemos? Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Ay, Dios! Que haremos morada con él. Morará en nosotros. Es la consecuencia de su Santo Espíritu en nosotros. Consecuencia de amarlo. Pero nadie puede decir que ama a Cristo si no hace su palabra. Hay mucha gente que por ahí dice, yo amo a Dios a mi forma de ser, a mi estilo. ¿No lo han oído? ¿Eso es amar a Dios? Amar a Dios es obedecerlo, es guardar su palabra. Mucha gente dice, pero ¿cómo obedezco a Dios? Guarda su palabra. Tenemos 2 mandamientos torales, que es amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente y tu corazón. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo tocamos un poco el tema en la indiferencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero el que no hace esto, no ama a Dios. Hace tiempo, cuando empezamos a pastorear en otra iglesia, se acerca una persona y me dice, oiga hermano, es que mi mamá la quiero traer, pero no quiere dejar sus ídolos. Le digo, no te preocupes, cuando empiece a amar a Dios y realmente los ama, va a llegar a decir, mi Dios o esto, y los va a desechar. Yo confío que el que ama a Dios va a desechar el resto. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí está, todo nos es dado. Todo nos es dado.
A mí me ha tocado, hermanos, en otros tiempos anteriores, que yo he visto gente endemoniada. Y les soy honesto, he dicho, no voy a reprenderlo, porque no estoy en obediencia. Yo lo sé, esto no va a salir. ¿De verdad? Y esto se los digo porque todos somos susceptibles de eso, ¿no? Yo quisiera que alguien me dijera, no dudo, ¿no? Que alguien a lo mejor en esta congregación ahorita me diga, yo estoy en obediencia, ¿no? Pero simplemente todos estamos susceptibles a desobedecer. Que hacía, no oraba, no estaba ayunando, no estaba haciendo lo que debía hacer. Simplemente el Señor espera que oremos y ayunemos. Y ustedes saben el cambio, lo que pasa cuando nos llenamos de poder del Espíritu, ¿no? Vamos a el mismo capítulo, vamos a 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Si ahora ya sabemos, no sigas haciendo lo mismo. No te conformes, no lo hagas. Sabes que no es andar en obediencia. Ahora, ya dijimos acerca de los recursos, ¿no? ¿Cómo atacar al miedo? ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos, vamos a mencionar unos cuantos, es rápido ya, pero es algo importante, hermanos. Todo esto es para los hijos de Dios, los que andan en obediencia. Hace tiempo, yo dejé un tiempo de andar en moto, ya unos años. A mí me gusta mucho andar en motocicleta. La verdad, hermanos, uno ya está viejo, ¿no? Sabes bien cómo andas, ¿no? No andaba haciendo gran mal, ni siquiera mal. Simplemente dices, yo no oro diario. Sí. Entre menos horas, más te alejas de Dios. Entre menos haces las cosas de Dios, más te alejas. De repente ya te empiezas a decir unas palabras que no eran tuyas y empiezas a copiar los hábitos de con los que te juntas, que son del mundo. Al final de cuentas entras a la potestad del enemigo. Y yo no traía mi moto, tanto que me gusta, porque yo decía, no me vaya a caer y no me vaya a morir. Y si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Pues no creo que me vaya para el cielo, no tengo certeza, mejor no la agarro. Es más fácil morirse en la moto que en el coche, ¿o no? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Hasta que el Señor me metió al redil. Y ahora no me bajo de la moto, porque digo, si me muero, Señor, sé que me vas a recoger. Sé que voy a tener un lugar contigo, Señor. Empecé en lugar de tener miedo, ¿qué tuve? Fe. La enemiga del miedo es la fe. Vamos a ya sabemos el primer elemento para contrarrestar el miedo. ¿Cuál es? La fe. ¿Y la fe la produce qué? El oír su palabra. Y el Señor ya nos dijo en Juan 37 cómo oír su palabra a través de el escudriño. Primer principio de obediencia dentro de estos elementos, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Lucas 19. No creo que este versículo no es. A ver, Lucas. No, me equivoqué.
No es 10:9, es 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos está diciendo que sobre todo fuerza del enemigo. ¿Qué recurso tenemos contra el miedo? ¿Mande? Reprender. Sí, si nos dio potestades en su nombre. Sí. Apártate de mí, espíritu de miedo. Te reprendo en el nombre del Hijo de Dios. Te reprendo por tus obras, por tus intenciones. Las ato y las echo fuera. Y no vuelvas nunca más. Aquí tenemos un recurso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser librados de la ansiedad y el miedo que la produce? Pues primero estando en obediencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta potestad que nos da el Señor, ¿a quién se la da? ¿A sus hijos o a los gentiles? A sus hijos. La podemos hacer efectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Reprendiéndolo. Y es que lo reprendí, pues si no se fue, pues ¿qué acabas de hacer, hermanito? ¿Cómo te portas? ¿De qué reino eres? ¿Del de Dios o del diablo? Sí, pero cuando estás bien y viene la tribulación, te reprendo en el nombre de Yahshua Dios. Fuera de aquí. Tienes parte ni suerte. Ato tus obras, tus intenciones de principio, y no nomás para el miedo, para adulterio, para la miseria, para todo. Hemos de platicar de esto. Tengo ya el estudio hecho, porque uno piensa que el adulterio llega con la fornicación. No, hermanos, llega desde antes. Antes de que el hombre salga a hacer o la mujer lo que hizo, llega de otra forma. Acuérdense que es una pirámide. Primero mandan la defensa y mandan a otros para hacer cosas que va a producir esto. Vamos a Filipenses 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí le dio esa potestad del Señor de pedir en su nombre y ordenar en su nombre en contra de toda fuerza del mal y de serpientes y escorpiones. Son demonios a sus hijos, ¿verdad? A los que reclaman el reino de Dios. ¿Sí? Aquí está el fundamento. Y si yo tengo certeza de lo que estoy diciendo, es porque lo estoy leyendo de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Su voz. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, reproduzco la voz del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ya lo tenemos. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Enemigo de el miedo es la fe. Y este es un don del Padre. Ya que aquí ya hemos leído que le va a dar una ración. Y esta va a venir por el oír la palabra. Y el oír la palabra no es otra cosa más que la consecuencia de obedecerlo. ¿Y cómo la vamos a ir? Escudriñando, buscando. A ver, yo tengo un problema, quiero esta solución. Señor, me lo vas a aclarar porque todo está escrito en tu palabra. ¿Sí, hermanos? Así funciona. El Espíritu de Dios nos da discernimiento. Yo ya tuve el discernimiento de que la ansiedad es miedo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver
el Señor me dio potestad de reprender el espíritu de miedo. Oye, pero ¿qué crees que lloro? Yo reprendo y no pasa nada. Sigo andando. ¿Por qué? Porque tengo que comportarme como hijo de Dios. Y para reclamar la herencia del Padre tengo que padecer juntamente con Cristo. ¿Y a qué se refiere con padecer? A padecer en la obediencia. El Señor padeció a causa de ser ¿qué? Obediente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la forma en la que padecemos? Siendo obedientes. Óiganme, no a cualquiera le gusta ser obediente. Hay un proverbio que dice que no desees las cosas de los gentiles. Las deseamos. No podemos dejar nuestras conductas anteriores, nuestra ira. Esa ira es tremenda, hermanos, nos ciega. Señor, toma control de esta ira también. ¿Me explico? Y de tantas cosas, como en obediencia. Las cosas son para los obedientes, ¿ok? Vamos a Juan 14:23. No, creo que ya lo citamos. El que me ama, mi palabra, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, guardando su palabra. Vamos a hablar de otro recurso, es la espada de Dios, la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Su palabra. Vamos a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí está la espada otra vez, la palabra de Dios. Y esta nos va a llenar ¿de qué? De fe. Y tengo como unas 10 versículos más en donde el Señor dice: no temas porque soy tu Dios. Pero no se los voy a dar para que escudriñen. Pues de eso se trata, ¿no? Empezamos en obediencia, ¿no? Vamos a escudriñar, a ver dónde más dice. Miren, ahora el archivo de la Biblia es tan bueno que si tú pones el buscador de la palabra te sale, hasta te invita. Nada más hazlo. ¿Sí? Apocalipsis 12:1. A ver si es ese. Ya lo habíamos leído. Ya lo leímos ese. Sí, 11, pero 12:11. Vamos a leer este y ya vamos a casi terminar. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Con qué vencemos al mal? Con la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué vimos cuando esta prédica no está en la línea? Hay que subirla. Pero cuando hablamos de lo que trajo la sangre de Cristo, ¿trajo qué? Redención, justificación, ¿qué más? Limpieza, entrada al lugar santísimo, ¿qué más? Intercesión, vida. Falta uno, ¿no? Para que sean 7. Justificación. Con la sangre de Cordero somos libertos del miedo. Claro, si yo sigo y digo, a ver qué capté de la prédica y no escudriño, pues no voy a estar en obediencia. Pero hermanos, la ansiedad es producida por miedo. Y el miedo fue puesto debajo de nuestros pies por la autoridad de que tiene toda la autoridad sobre todo nombre, el Hijo de Dios. Y está a disposición de nosotros
¿sí? Vencerla con los recursos que el Señor nos ha dado y ser libres para vivir una mejor vida. Y no nada más la ansiedad, la enfermedad, la pobreza, ¿sí? Y todo ataque del enemigo, porque el Señor nos dio potestad contra toda fuerza del enemigo. Así que esta es la prédica de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, pues hemos terminado.